La fórmula. De Granville Sharp. El inspector Gilbert estaba sentado en su despacho, cuando un agente entró, y le entregó una tarjeta, diciendo: «Una señorita quiere hablar con usted». Gilbert miró la tarjeta, en la que estaba grabado el nombre de señorita Julia Wood. El nombre no le era desconocido. Cuando su esposa aún vivía, la señorita Wood había sido una buena amiga suya, y visitaba con frecuencia su casa. Pero desde la muerte de la señora Gilbert, él no había vuelto a verla, y había perdido su rastro. Lo último que supo de ella fue que, debido a la muerte de su padre, y a las circunstancias difíciles de ella y de su hermana, había empezado a estudiar taquigrafía y mecanografía, con la idea de ganarse la vida. «Hágala pasar», dijo el inspector Gilbert. Cuando la muchacha entró en el despacho, Gilbert se sobresaltó al comprobar el cambio que se había producido en su aspecto. Recordaba que era una muchacha bonita, pero ahora su rostro estaba pálido, y tenía una expresión demacrada y ansiosa. «Señor Gilbert, estoy en un problema, y necesito su ayuda», exclamó, estrechándole la mano. Y luego, sin más preámbulos, expuso su caso. «Como usted sabe, señor Gilbert, mi padre murió hace un año, y desde entonces estoy estudiando taquigrafía y mecanografía, para tratar de encontrar un empleo, lo antes posible. Estoy muy ansiosa por conseguir un puesto, ya que el poco dinero que mi padre nos dejó, se está agotando. Al principio, supuse que no sería difícil, pero pronto descubrí que mi falta de experiencia práctica era un impedimento para conseguirlo. En la agencia de colocación ya me lo advirtieron. Sin embargo, ayer se me presentó una oportunidad inesperada de empleo». Aquí, la señorita Wood se detuvo un momento, como para reunir todas sus fuerzas, y luego continuó. «Esta misma mañana, mi profesor de taquigrafía, el señor Lacombe, llegó a la puerta de la sala de prácticas, y llamándome a un lado, me dijo: «Señorita Wood, ¿no me dijo que entendía el alfabeto para sordomudos?». «Así es», respondí. «Lo conozco perfectamente, porque mi hermana pequeña, Helen, es sordomuda, y por eso entiendo el lenguaje de signos, casi tan bien como el inglés hablado». «Bien, entonces el puesto es perfecto para usted», dijo el señor Lacombe. «Acabo de recibir una solicitud de una señora, que necesita una taquígrafa sordomuda». «Pero yo no soy sordomuda», objetó la joven, un poco perpleja. «No, pero usted entiende el lenguaje de signos, y ese es el punto principal. Verá, la señora Westinghouse quiere que le tome algunas notas a un pariente sordomudo, que utiliza, por supuesto, el lenguaje de signos. Al parecer, este pariente suyo está gravemente enfermo, y no le queda mucho tiempo de vida. Sin duda, requieren sus servicios para la redacción de las últimas voluntades del enfermo, o para realizar algún tipo de examen ante mortem. El contrato es solo por una semana, o tal vez incluso menos, y el salario es de $50, y todos los gastos están pagados. La incorporación sería inmediata, así que tiene que decidirse en este momento. Por supuesto, no quiero presionarla para que acepte este puesto, sin tiempo para meditar su decisión», añadió. «Pero sé lo mucho que desea un trabajo, y una oportunidad de adquirir experiencia práctica. Sin embargo, hay otra cosa que debe saber. La señora Westinghouse ha exigido que la persona que contrate debe ser también sordomuda. Quizá cree que solo una persona sordomuda puede conocer a la perfección el lenguaje de signos, o tal vez se van a tratar secretos de familia que requieren la máxima discreción. Ahora, la cuestión principal es si está usted dispuesta a hacerse pasar por una persona sordomuda durante un tiempo». Dudé un momento. Ciertamente, las condiciones eran muy extrañas. Sin embargo, necesitaba el dinero, y pensé en lo que significarían $50 para mi pobre hermana pequeña. Estaba la experiencia, y estaba también, debo confesarlo, el encanto de la aventura. ¿Recuerda, señor Gilbert, que su esposa decía siempre que yo tenía una disposición aventurera? Y ese espíritu ha crecido en mí, desde que me vi obligada a valerme por mis propios recursos, y decidí que debía abrirme camino en el mundo, como si fuera un hombre. En cuanto a fingirme sordomuda,
Eso me parecía una cuestión sencilla, por mi estrecha convivencia con mi hermana Helen. Dinero, experiencia y aventura, la combinación fue demasiado para mi prudencia. Así que acepté el puesto, casi sin pensarlo. Pero algo la preocupa, ¿no es así, señorita Wood? Intervino el inspector Gilbert. De lo contrario, no habría venido a verme. Sí, así es, pero no podría decirle exactamente de qué se trata. Las condiciones del puesto son un poco extrañas, pero no tengo motivos para desconfiar. ¿Usted qué piensa, señor Gilbert? ¿He hecho mal aceptando el empleo? En principio, no veo nada malo en ello, respondió el hombre. Se la contrata para que un pobre moribundo, que no puede hablar, y que probablemente, ya no está capacitado para poder escribir, pueda dictar su testamento, o transmitir alguna otra información importante, antes de morir. En eso, no parece haber nada malo. Que se solicite que el intérprete de signos sea también sordomudo, no tiene por qué implicar tampoco algo extraño. ¿Conoce ya a su empleadora, la señora Westinghouse? Todavía no, el señor Lacombe me la presentará esta tarde en su oficina. Por lo que me dijo, la señora Westinghouse quiere que esta misma noche tomemos el tren, para que me incorpore inmediatamente a mi puesto. Probablemente, ese pariente debe estar moribundo, y teme que muera, antes de dejar sus asuntos arreglados, dijo Gilbert. Luego, mirando con atención el pálido rostro de la muchacha, continuó. La veo muy preocupada, señorita Wood. ¿Qué es lo que teme? No lo sé, tal vez sea el simple hecho de instalarme en una casa extraña, entre desconocidos, fingiendo ser lo que no soy, lo que provoca mi aprensión. O el tener que tomar una decisión tan precipitada. De cualquier manera, me siento más tranquila, si usted está al corriente del asunto. Comprenda, que mi hermana y yo, estamos solas en el mundo, y si algo me ocurriese, la pobre Helen quedaría totalmente desprotegida. Estoy seguro de que sus temores son infundados, señorita Wood, dijo Gilbert. Pero, en cualquier caso, puede contar conmigo si surgen problemas. No dude en llamarme, si detecta cualquier cosa extraña en esa casa. La señorita Wood se levantó, y le tendió la mano para despedirse. Gracias, señor Gilbert. Ahora me voy más tranquila. Esa misma noche, Julia Wood se encontraba sentada en un tren, con destino al sur, corriendo hacia un lugar, del que nunca había oído hablar antes, en compañía de una mujer, que era una completa desconocida para ella, y con un encargo, del que no sabía prácticamente nada. Con la prisa de los preparativos, no tuvo oportunidad de reconsiderar su decisión. De hecho, cuando, esa misma tarde, el señor Lacombe le presentó a su futura patrona, la señora Westinghouse, por medio de gestos, Julia apenas se dio cuenta, en su excitación, de qué clase de mujer era. Tenía bastante con tratar de no traicionarse en ningún momento ante su nueva patrona, y prepararse en tan poco tiempo, para un viaje de una semana. La señora Westinghouse le explicó que al enfermo solo le quedaban unos pocos días de vida, y que cada minuto era precioso. Eso explicaba tanta precipitación. De hecho, parecía tener, ciertamente, mucha prisa, porque cuando la señorita Wood le comunicó, mediante papel y lápiz, que debía volver a casa para despedirse de su hermana, y preparar el equipaje, ella le puso un billete de $10 en la mano, diciéndole que no podía perder tanto tiempo, y que comprara lo que necesitara para el viaje, de camino a la estación. El señor Lacombe, le indicó, podría explicarle todo el asunto a su hermana. Y sin más dilación, la apresuró a bajar las escaleras, y subir a un taxi que esperaba abajo. En este taxi, la llevaron primero a unos grandes almacenes, a hacer unas apresuradas compras, y luego a la estación de ferrocarril, llegando justo a tiempo para tomar el tren de las 7:30. De modo, que no fue hasta que se encontró sentada en el expreso local, que Julia Wood tuvo la oportunidad de analizar la situación, y examinar a su compañera de viaje. La señora Westinghouse parecía una dama perfectamente respetable, y trató de hacerse agradable, manteniendo a la joven ocupada, haciéndole preguntas que Julia contestaba, escribiendo en un bloc de notas. Pero algo en sus fríos ojos grises, o tal vez, en su voz alta y metálica, la puso en alerta. Por primera vez,
Julia se dio cuenta de su verdadera posición. Allí estaba, a punto de entrar en las vidas de personas desconocidas, en un entorno extraño, bajo la identidad de un personaje falso. En ese momento, sin embargo, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Todo lo que podía hacer era jurar, como así se lo exigió la señora Westinghouse, que sin importar lo que descubriera, mientras estuviese con esa familia desconocida, no haría jamás uso de ello. Al bajar del tren, después de un viaje de unas 2 horas y media, se encontró en Rockwood, una pequeña y desolada estación de paso, en la zona más lúgubre que jamás había visto. La única señal de vida, era un coche tirado por un par de flacos caballos, y conducido por el hijo de su patrona, un hombre de unos 30 años. Tenía rasgos atractivos, pero, de alguna manera, sus ojos inyectados en sangre, y su mirada disipada, impresionaron a Julia, aún más desfavorablemente, que el aspecto de su madre. Le indicaron que se sentara en el asiento trasero, y la señora Westinghouse se sentó delante, junto a su hijo. Cuando emprendieron la marcha, el joven le hizo a la señorita Wood una pregunta, que ella fingió no haber oído, y su madre, con su habitual voz acerada, le aseguró que la joven era sordomuda, y que por esa razón, iban a pagarle tan buen salario. Luego, convencidos de que Julia no podía oírlos, continuaron con su conversación sin restricciones, pero el camino era tan pedregoso, e iban tan rápido, que ella solo pudo entender unas pocas palabras. Pero lo que oyó, no la ayudó, ciertamente, a sentirse más tranquila. Hablaban de un hombre que parecía ser un pariente, y se referían a él, con los epítetos más terribles. Parecían estar planeando alguna forma de llegar a un acuerdo con él, si se mostraba obstinado, después de que llegaran con la taquígrafa. Antes de que hubieran recorrido 1 milla, Julia estaba ya tan arrepentida de haber aceptado aquel empleo, que de buena gana hubiera saltado del coche, para huir de esa gente. El aspecto del paisaje también era suficiente, para hacer que la persona más optimista se sintiera melancólica. Era rocoso, estéril, y casi deshabitado. Las pocas casas de campo que pasaron, estaban deshabitadas y en ruinas. Los campos estaban cubiertos de una espesa vegetación de arbustos salvajes, o abetos achaparrados. La casa a la que se dirigían, estaba, por lo que la señorita Wood pudo juzgar, a unas 3 millas de la estación. En otros tiempos había sido sin duda una hermosa mansión, pero ahora mostraba signos de abandono y antigüedad. La pintura de la fachada estaba desconchada, y los cristales de las ventanas no parecían demasiado limpios. El interior de la casa, sin embargo, era bastante cómodo, y los muebles eran antiguos y extremadamente pintorescos. La señorita Wood apenas pudo probar un bocado de la cena, y pronto se disculpó en la mesa, y se retiró a la habitación que le habían destinado. Cuando pasaba frente a los amplios ventanales de uno de los corredores, se encontró con una vista de la parte trasera de la casa. Y allí, separado de la casa principal, y a varios metros de distancia, se alzaba un edificio de ladrillo largo y bajo, del que salía una enorme chimenea. Las ventanas estaban pegadas al tejado, y probablemente a unos 12 pies del suelo, mientras que la única entrada a ese edificio, parecía ser un puente rústico, que se extendía desde una curiosa puerta, en línea con estas ventanas, hasta una ventana en el segundo piso de la casa. Mientras contemplaba aquel notable edificio, Julia se dio cuenta de que la señora Westinghouse la había seguido. Volviéndose hacia ella, la señorita Wood señaló el misterioso edificio, y arqueó las cejas en un gesto de interrogación. Con un ademán de impaciencia, como si la curiosidad de la joven la molestara, la señora cogió el cuaderno de manos de Julia, y garabateó con rapidez: «Es el laboratorio de mi hermano, el profesor Alfred Westinghouse, un eminente científico. Está gravemente enfermo, le queda poco tiempo de vida. Antes de su enfermedad, estaba trabajando en un importante proyecto de investigación. Pero los documentos con la información se destruyeron en un incendio. Todos los datos están ahora únicamente en la cabeza de mi hermano, y sería una tragedia que se perdieran con su muerte. Por eso está usted aquí, su función es que él le transmita los datos de la investigación, y usted pueda transcribirlos». «¿Lo ha entendido, señorita Wood?» Julia, tras leer lo que la mujer había escrito en el cuaderno, asintió con la cabeza. «Ahora, quiero que me acompañe a su alcoba, y le tome un dictado».
anotó finalmente la señora Westinghouse. A continuación, la llevó arriba, abrió una puerta, y la hizo pasar a un gran apartamento, en el que se encontraba un hombre, tendido en un diván. Las mantas, apartadas del cuello y la cara, revelaban que estaba sorprendentemente demacrado, los ojos miraban la nada, desorbitados y fijos, y los labios secos y entreabiertos, parecían sorber el aire con dificultad. Pero había fuerza incluso en esa desesperación agonizante. Julia lo vio a primera vista. Había una mirada de tenaz resistencia en cada línea y rasgo de aquel rostro moribundo. Ahora, Alfred, escribió la señora Westinghouse en el cuaderno, aquí está la señorita Good, una taquígrafa sordomuda que hemos traído de Nueva York. Ella entiende el lenguaje de signos, y puede plasmar tus palabras en papel, tan rápido como tú se las transmitas. Luego, pasando el cuaderno al enfermo, se volvió hacia su hijo. Víctor, cariño, dijo, trae papel de escribir, lápices y una mesita para la señorita Good. Aquí están, dijo el joven, haciendo rodar la mesa hacia Julia. La señorita Good miró al enfermo, no daba señales de haber leído la nota de su pariente, pues el cuaderno había resbalado de su mano al suelo, y él permanecía inmóvil, respirando suavemente, entre jadeos. No hubiera sido sorprendente verlo exhalar su último suspiro en cualquier momento. La señora Westinghouse lo miró insistentemente, hasta que captó su mirada, entonces, se cubrió el rostro con el pañuelo, fingiendo estar dominada por la emoción. Un momento después, se volvió hacia Víctor y le susurró. ¿Será demasiado tarde? Si conociera la manera de arrancarle ese secreto, que nos reportaría millones. Luego, controlándose, dijo. Señorita Good, ahora puede sentarse y tomar el dictado. Julia tuvo la presencia de ánimo para no olvidar su papel, y permanecer completamente quieta, sin prestar atención a lo que ella decía, como si no la hubiera oído. Ahora, la joven sentía que tenía que actuar con mucha prudencia, y estar muy atenta en todo momento, porque había comenzado a adivinar, que estaba entre personas desesperadas, que serían capaces de todo, para hacerse con aquella valiosa información. Finalmente, la señora Westinghouse le indicó con señas que debía sentarse, y escribir tan pronto como su hermano le dictara. Julia se sentó junto al diván donde yacía el enfermo, pero mientras Víctor estaba ocupado ordenando los utensilios de escritura que iba a necesitar, y la señora Westinghouse se encontraba absorta en sus fingidas emociones, el hombre que estaba tendido, había levantado la mirada, para fijarla directamente en la señorita Good. El efecto de aquellos ojos sobre ella fue sorprendente. Transmitían tanta inteligencia y lucidez, que ella, de pronto, se sintió tranquila. Al mirarse el uno al otro, hubo un entendimiento inmediato entre ellos, y también un sentimiento de simpatía mutua. Cuando Julia tomó su lápiz y el cuaderno, el enfermo levantó sus manos blancas y delgadas, y comenzó a hacerle señas lentamente. No se asuste por lo que voy a decirle. Finja que toma notas, o se traicionará a sí misma. La señorita Good hizo lo que él le decía, y comenzó a trazar frases inconexas en el papel. Luego, después de permitirse unos momentos para recuperarse de la fatiga, que representaba para él el simple hecho de mover sus manos, el profesor Westinghouse continuó. Este no es un lugar seguro para usted. Estas personas están desesperadas y son peligrosas, si sospechan lo que estoy diciéndole, podrían hacerle daño. Otra vez hubo una pausa, durante la cual, la señorita Good se cubrió la cara discretamente con una mano, y garabateó con la otra, marcas sin sentido sobre el papel. Por debajo de sus párpados semicerrados, podía ver a la señora Westinghouse y a su hijo detrás de ella, sin perderla de vista ni un momento. Julia se dio cuenta, de que la más mínima expresión de sus verdaderos sentimientos, podía resultar fatal. Apretó los dientes con fuerza, y trató de sobreponerse a su temor y su malestar. Tan mecánicamente como si estuviera tomando un dictado escolar, siguió haciendo correr rápidamente su mano temblorosa sobre el papel, trazando signos sin sentido. Al parecer, madre e hijo quedaron satisfechos con su escrutinio, pues pronto se retiraron al otro extremo de la gran sala. Mientras se alejaban, la joven oyó como la señora Westinghouse le decía a su hijo. Vamos, Víctor, esto va a llevar bastante tiempo, en cualquier caso, esa chica se quedará en la casa,
hasta que sus notas estén escritas en un inglés claro, y los experimentos estén hechos. Nadie vendrá a buscarla, porque le di a ese hombre, el señor Lacombe, una dirección falsa. En ese momento, se volvió hacia Julia de repente, y ningún poder sobre la tierra podría haber evitado que el terror que la invadía se reflejara en su rostro. Para disimularlo, lo único que se le ocurrió fue fingir un estornudo, y esconder la cara en su pañuelo. En cuanto madre e hijo salieron de la habitación, el enfermo se apresuró a comunicarle a la joven, lo más rápidamente posible, la situación de aquella extraña casa. Según le transmitió, la señora Westinghouse era su cuñada, la viuda de su único hermano, y Víctor era su sobrino. A la muerte de su hermano, hacía unos años, el profesor Westinghouse había invitado a la viuda y a su hijo, entonces todavía un muchacho, a vivir con él. Y de hecho, había tratado a Víctor como a su hijo adoptivo y probable heredero. Sin embargo, hacía unos 3 años, Víctor, que había estado trabajando como ayudante de su tío en el laboratorio, había pagado su generosidad, intentando robarle el secreto de la fórmula química, que el científico había pasado años perfeccionando. Al no lograrlo, había falsificado el nombre de su benefactor, por una suma que ascendía a una gran parte de su fortuna, y había gastado el dinero obtenido en pagar deudas de juego. Desde entonces, el señor Westinghouse, aunque no había querido denunciar a su sobrino, se había negado a volver a verlo, y lo había echado de casa. La señora Westinghouse, muy dolida, se fue con él. Ahora, conocedores de su grave estado de salud, habían regresado sin ser invitados, con el pretexto de cuidarlo y acompañarlo en sus últimos momentos. Pero lo que realmente pretendían, era arrancarle al enfermo lo único de valor que le quedaba, el secreto de su reciente descubrimiento científico. Para evitar que cayeran en las avariciosas manos de sus parientes, el profesor Westinghouse le había encargado a su fiel sirviente, que quemara todos los documentos, con los datos de su descubrimiento, que hubiera en el laboratorio. En ese momento el enfermo se detuvo, fatigado, dejando caer bruscamente la mano sobre el lecho. Miró a Julia profundamente a los ojos, transmitiéndole todo el dolor y desesperación de su situación. Luego, con un suspiro que parecía de satisfacción, continuó. Creen, que al tenerme retenido aquí, en mi lecho de muerte, al haberme privado de toda compañía, y al haber despedido a mi fiel sirviente, la única persona que entendía mi lenguaje de signos, podrán arrancarme mi secreto. Pero su rostro me dice que puedo confiar en usted, que no es su cómplice. En verdad no lo soy, respondió Julia, moviendo sus manos con rapidez. Vine aquí sin saber lo que tenía que hacer, y ahora ellos dicen que debo quedarme aquí, hasta que haya tomado todas las notas, y se realice el experimento. Si falla, es probable que las cosas nos vayan mal a los dos. El enfermo recibió su comunicación, con un gesto de asentimiento. Luego, le hizo a la señorita Good algunas preguntas sobre su vida, que ella respondió con total sinceridad. Al parecer, se mostró satisfecho con la información obtenida. Después, le hizo a la joven una señal, para que escribiera con extrema precisión lo que iba a transmitirle. A continuación, comenzó a dictarle por medio del alfabeto de signos, lo que parecía un artículo técnico, del que tuvo que deletrear muchas palabras, que hacían referencia a conceptos y fórmulas químicas. Después de terminarlo, le pidió a la joven que se lo leyera por señas, para asegurarse de que era correcto. Cuando terminó, levantó la vista, sonrió levemente, y le hizo una seña para que se acercara. Tomó sus manos, las estrechó entre las suyas, y luego dijo mediante señas: «Jura, que nunca permitirás que ese papel caiga en manos de la señora Westinghouse o de su hijo». Sin dudarlo un momento, Julia hizo el juramento. «Cuídalo bien», le indicó, «porque esos símbolos y esas cifras encierran una fortuna que ni siquiera puedes imaginar. Se trata de la fórmula para fabricar un nuevo material que revolucionará el mundo de la industria metalúrgica. Ahora siéntate, y coge otro papel, en el que tomarás nota de otra fórmula, ahora falsa, que debes entregar a la señora Westinghouse. Pero primero, esconde este papel en tu vestido». Julia se volvió, y guardó cuidadosamente el papel en su corpiño. Luego, tomó de nuevo el cuaderno y el lápiz, y se dispuso a tomar nota. El profesor Westinghouse le dictó otro documento,
diferente en todos los aspectos del primero, en cuanto a sus métodos, y luego le indicó que debía transcribir este segundo documento al inglés, lo antes posible, y entregárselo a la señora Westinghouse. Luego, debía tratar de escapar de la casa, en cuanto le fuera posible, antes de que se descubriera el fraude. Julia miró al profesor con duda, y él, al ver su expresión, añadió: «Confíe en mí. Yo le mostraré el camino». «Pero, ¿y usted?», preguntó la señorita Wood preocupada. «No se preocupe por mí, no viviré muchas horas», dijo él. Una súbita idea pasó por la mente confusa de Julia, y le preguntó al enfermo si sus parientes eran los culpables de su grave estado. El enfermo se encogió de hombros. «Nunca he sabido qué clase de medicamentos son los que me obligan a tomar. En todo caso, hacía tiempo que mi salud ya no era buena. La traición de Víctor me robó la fortuna y también la salud. Y ahora, en su diabólica codicia por heredar el secreto de la fórmula, me han encerrado en esta habitación, y han tratado de arrancármelo con sus suaves palabras y sus caricias halagadoras. Pero no lo lograrán, nunca lo sabrán». De pronto, la puerta se abrió, y la señora Westinghouse entró de nuevo. Julia le mostró las páginas que había cubierto con signos taquigráficos, pero era evidente que la mujer no lo entendía en absoluto, y lo daba por bueno. Después, la señorita Wood escribió una nota a lápiz, diciéndole que la fórmula estaba completa, pero que le llevaría al menos medio día escribirla, ya que contenía muchos términos técnicos, desconocidos para ella, que necesitaría consultar en un diccionario. Por un instante, la mujer escrutó el rostro de la joven, y luego miró a su cuñado, con ese extraño aire de sospecha que nunca la abandonaba del todo. Al parecer, lo que vio la dejó tranquila, pues le manifestó a Julia por escrito su satisfacción, por el hecho de que hubiera logrado obtener la información en tan poco tiempo. Añadió que, como ya era pasada la medianoche, podía dejar el resto del trabajo para el día siguiente. Después de esto, la condujo a una habitación que comunicaba con la suya, indicándole que pensaba que se sentiría menos sola, si estaba cerca de ella. Más tarde, cuando la señorita Wood se disponía a acostarse, oyó que la llave giraba suavemente en la cerradura de la puerta que daba al pasillo, impidiéndole así toda posible salida. Era evidente que, a pesar de todo, desconfiaban de ella, y no permitirían que escapara. La joven pasó una noche terrible, sin poder conciliar el sueño, tratando de pensar cómo huir de allí. De ninguna manera podía pedir ayuda exterior, ni llamar al señor Gilbert, como habían acordado, porque no había visto ningún teléfono en la casa, y en todo caso, tampoco habría podido utilizarlo sin delatarse. La pregunta que más la atemorizaba era, ¿la dejarían libre, una vez hubiese cumplido la misión para la que fue contratada, o sabía ya demasiado? A la mañana siguiente, muy temprano, la señora Westinghouse abrió la puerta, y la acompañó al comedor para tomar un desayuno rápido, que Julia apenas pudo probar. Después, la condujo a una biblioteca bien equipada, con libros científicos y técnicos de referencia, donde la joven debía terminar su trabajo. Después, la dejó sola allí, cerrando la puerta con llave al salir, una vez más. La señorita Wood había transcrito solo la mitad de la falsa fórmula, cuando se abrió la puerta y entró la señora Westinghouse a toda prisa. Por sus movimientos apresurados, y la expresión ansiosa de su rostro, Julia dedujo que había surgido alguna nueva complicación. Tenía razón. La mujer tomó el cuaderno y escribió apresuradamente: «Mi hermano está peor, el experimento debe comenzar de inmediato, porque si la fórmula no es correcta, y mi hermano muere, antes de comprobarlo, no será posible luego rectificar la fórmula. ¿Cuánto le falta para terminar de copiarla?». La joven escribió, más de la mitad. «No importa», le respondió la mujer. «Víctor puede empezar a trabajar en el laboratorio con lo que tiene. Deme los papeles, puede terminar el resto en la habitación de mi hermano, y traerlo después al laboratorio». Cuando entraron en la habitación del enfermo, Julia trató de intercambiar una mirada con él, pero la mujer la llevó a toda prisa hasta una gran ventana francesa, en el extremo más alejado de la cama, y abriendo las hojas, que giraban hacia adentro, le indicó que mirara hacia afuera. Para su sorpresa, vio que desde esta ventana, se llegaba al puente que había visto la noche anterior,
y que conectaba la casa con el laboratorio. Era un armazón rústico, parecido a los que se usa en los barcos, y consistía en una tabla ancha, protegida únicamente por 2 cuerdas, estiradas una a cada lado de la tabla, aproximadamente 3 pies por encima de ella, a modo de barandilla. En el lado del laboratorio, el puente terminaba en lo que parecía ser una puerta pesada, hecha de una sola pieza de madera sólida, y provista en la parte superior con 2 pequeñas ventanas, o más bien, paneles de vidrio. Detrás de cada una de ellas, había 2 barrotes de hierro. La señora Westinghouse le indicó apresuradamente que debía cruzar el puente para llevarle el resto de la fórmula a Víctor, que estaba en el laboratorio, listo para comenzar el experimento. Luego se dio la vuelta para salir, pero antes de irse, le indicó que mientras escribía, debía permanecer junto a esta ventana, donde podría ver cualquier señal de los trabajadores del laboratorio, y ser vista a la vez por ellos. Durante las 2 horas siguientes, no se oyó nada en la habitación, salvo el rasgueo de la pluma sobre el papel, y la respiración agitada del moribundo. Parecía hundirse rápidamente, pero siempre que miraba a la joven sonreía tranquilizadoramente, como diciendo, no tenga miedo, todo saldrá bien. Sin embargo, cuando las manecillas del reloj, en la repisa de la chimenea, se acercaban a las 11, pareció recuperar fuerzas de repente, un leve color tiñó sus mejillas, y se levantó a medias de la cama, como si esperara algún nuevo acontecimiento. A las 11 en punto se volvió hacia la señorita Good, y le dijo mediante señas. Ha llegado el momento de que se vaya. Pero aún quedan unas cuantas páginas por escribir, le respondió ella con signos. Está bien, replicó él. Basta, váyase, váyase de inmediato. Es el momento de escapar. Julia dudó un momento, las palabras del enfermo parecían insensatas, y la joven pensó que los moribundos tienen a veces extraños delirios. Sin embargo, la mirada de sus ojos era más lúcida que nunca, y logró convencerla. Pero ¿cómo escapar, si la puerta de la habitación estaba cerrada con llave? La única salida posible, era el puente que conducía al laboratorio. Tras dudar un momento, la señorita Good recogió sus papeles, y empezó a cruzar el puente. Se balanceaba un poco, pero no había el menor peligro de accidente. Y no obstante, mientras avanzaba, ella temblaba violentamente. Cuando finalmente llegó a la puerta del laboratorio, apenas tuvo fuerzas para golpearla con el puño. No hubo respuesta, evidentemente, estaban absortos en su experimento, pensó. Y volvió a golpear. Tampoco hubo respuesta, aunque esta vez, le pareció oír un leve movimiento en el interior. Trató de mirar a través de los diminutos cristales de la puerta. Estaban un poco por encima del nivel de su cara, y parcialmente ocultos por los barrotes de hierro. Así que se puso de puntillas, y protegiéndose los ojos con las manos, miró hacia adentro. Por un momento, no pudo ver nada, luego, cuando se acostumbró a la penumbra, distinguió algunos objetos cercanos, una estufa de carbón, una mesa con una balanza, tenazas, un soplete, un vaso graduado, y otros aparatos con los que no estaba familiarizada. En el extremo más alejado de la mesa, estaba sentada una figura femenina inmóvil, con la cabeza echada hacia atrás, agarrando con una mano una hoja de papel arrugada, mientras que la otra colgaba flácida a su lado. Justo enfrente, estaba sentado un hombre, también inmóvil, con la cabeza apoyada en el borde de la mesa. Julia cambió de posición, para ver con más claridad el interior. Una luz tenue iluminaba el rostro de la mujer. Era el de la señora Westinghouse, blanco y rígido, con los ojos cerrados. Dios mío, están muertos, gritó Julia, mientras corría hacia la habitación del moribundo. Luego, recobrando apenas la compostura, logró comunicar lo que había visto, con dedos que temblaban tanto, que apenas podía hacer los signos. Por un momento, el profesor Westinghouse pareció impasible. Luego, con una sonrisa fantasmal, movió lentamente sus manos, para decir: Este es el momento de escapar. Váyase. Pero, ¿qué puede haber ocurrido? ¿Cómo es posible que estén muertos? Preguntó por señas Julia, muy confusa. Pero de pronto, una luz se hizo en su cerebro, y miró al enfermo con expresión horrorizada.
Fue la fórmula falsa, ¿verdad? Era un veneno. No tiene por qué preocuparse, todo está bien, respondió el profesor Westinghouse con calma. Ahora váyase de inmediato. Encontrará una llave de la puerta, en el cajón de esa mesita, debajo de unos papeles. La señorita Good estaba tan afectada, que no podía moverse. Lo único que importa, agregó el profesor, es que ellos no han podido arrebatarme mi fórmula, y enriquecerse con el resultado de tantos años de investigación. Yo voy a morir de un momento a otro, y ellos ya no podrán hacer nada. Es hora de que se vaya. ¿Tiene la fórmula verdadera que le di? Julia hizo un gesto con la cabeza para asentir. Bien, hágala llegar a alguna institución científica, que pueda hacer buen uso de ella. Ahora váyase, y que Dios la bendiga. Julia le apretó la mano un momento, a modo de despedida, y salió corriendo de la habitación. Bajó a toda prisa las escaleras, tomó su sombrero y su abrigo en el vestíbulo, y abandonó la casa. Después, corrió sin detenerse hasta llegar a la estación, allí tomó el primer tren, y solo cuando se encontró instalada en su compartimento, pudo al fin tomar aliento, y tratar de recapacitar, acerca de los extraños sucesos de las últimas horas. Le parecía que todo había sido una pesadilla. Pero aquel papel doblado, que guardaba dentro de su corpiño, con la transcripción taquigráfica de la fórmula, era la prueba palpable, de que aquello que había vivido, era real. En cuanto llegó a la ciudad, la señorita Good tomó un taxi, y fue inmediatamente a la oficina del inspector Gilbert, para explicarle todo lo sucedido. Sin perder tiempo, envió 2 agentes a la casa, y encontraron todo, tal como Julia lo había descrito. Pero la señora Westinghouse y su hijo, no estaban muertos, tal como la señorita Good había creído, sino solo inconscientes. Habían quedado sin sentido, al inhalar los vapores narcóticos, que segregó el preparado de la fórmula falsa, por la acción de las drogas, que el profesor había introducido deliberadamente en ella. Pero no tardaron demasiado tiempo en recuperar la conciencia. El profesor Westinghouse, sin embargo, había exhalado su último suspiro. La señora Westinghouse, en cuanto despertó, y descubrió la muerte de su cuñado, y la huida de la señorita Good, fue lo suficientemente inteligente, como para llamar a un médico de inmediato. El médico aún estaba allí, cuando los agentes llegaron, y tras escuchar las explicaciones de una llorosa señora Westinghouse, y examinar el cuerpo, atribuyó la muerte del científico a causas naturales. No se pudo hacer nada, contra la señora Westinghouse ni su hijo, por falta de pruebas. Así que usted estaba en lo cierto, al desconfiar de esa oferta de trabajo, le dijo más tarde el inspector Gilbert a la joven. Su intuición fue certera, señorita Good. Pero fue peor de lo que me temía, repuso ella. En todo caso, me alegro de haberle sido útil al profesor Westinghouse, evitando que sus parientes se apoderasen de su fórmula. Lamento que haya muerto, pero he sentido un gran alivio, al saber que la señora Westinghouse y su hijo están vivos, y que el profesor no fue capaz de matarlos, a pesar de todo. ¿Y la fórmula que él le confió? ¿Qué piensa hacer con ella?, le preguntó el inspector. Por lo que le dijo el profesor, vale una fortuna. No tengo ninguna intención de lucrarme con ella, no me pertenece. La donaré a un instituto científico, tal como el profesor Westinghouse me pidió. ¿Y seguirá usted buscando empleo? Por supuesto, respondió Julia resueltamente. Esta experiencia me ha demostrado a mí misma que estoy perfectamente preparada para enfrentarme a cualquier cosa. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal, Homo Lector.